Bueno, agradezco a la Academia de Pediatría la invitación y el tema que hoy nos ocupa me parece que es muy importante y muy actual, que es la neurobiología del consumo de cannabis en el impacto en el cerebro de los adolescentes. Algo que es muy importante es recordar el neurodesarrollo en el adolescente. Prácticamente el cerebro del adulto pesa alrededor de 1.5 kilos, kilo y medio, y a partir de los 6 años prácticamente ya tiene el tamaño del cerebro adulto. Durante la pubertad y la adolescencia intervienen diversos procesos neurofisiológicos como la mielinización, la poda neuronal, la apoptosis, remodelación dendrítica, cambios epigenéticos y pues algunos cambios conductuales. El cerebro termina su maduración entre los 20 y 25 años y como vemos aquí en el esquema, a lo largo de esta parte de la infancia y la adolescencia observamos las zonas naranjas o rojas que son las zonas de inmadurez. Y conforme va avanzando la edad, va habiendo ya esta mielinización y esta maduración de la corteza, especialmente la corteza prefrontal. Esto, de alguna manera, permite que alrededor o después de los 20 años estemos ya con esta maduración. Se habla de los 20 años, 25 para las mujeres y 20 a 27 para los varones. El cerebro adulto tiene en promedio 86 billones de neuronas y cada una alrededor de 7,000 sinapsis. La formación de sinapsis puede continuar debido a la plasticidad neuronal. Sin embargo, a partir de los 20 años empieza a disminuir esta plasticidad, aunque persiste a lo largo de la vida. Existen estos periodos críticos del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que existen momentos en los cuales la posibilidad de que haya alguna alteración en esta etapa de formación, mielinización, la poda sináptica, pues son periodos muy específicos. Particularmente en el prenatal, el segundo y tercer trimestre del embarazo, en donde se presenta la migración de los neuroblastos, el inicio de la mielinización y esta explosión sináptica. En la infancia, aumentan las conexiones dendríticas para soportar estas nuevas habilidades. Es decir, que los chiquitines pues empiezan a caminar, a correr, a hablar, a tener estas habilidades motrices, los juegos, la entrada inclusive al kinder. Todo esto requiere como toda esta explosión sináptica para realizar todas estas actividades. Pero a partir de los 4 años, empieza a haber esta apoptosis, es decir, esta apoptosis selectiva de los procesos sinápticos. Todo aquello que no se utiliza empieza a sufrir esta apoptosis. Y en la adolescencia, en paralelo con los procesos hormonales, estamos hablando del inicio puberal para nuestro país, 8, 10 años para las chicas, 9, 11 años para los varones, pues empieza a haber estos procesos de la poda sináptica o pruning, que significa, bueno, que hay una pérdida aproximada de 30,000 sinapsis redundantes y que favorece a futuro, mientras va siendo la maduración del lóbulo prefrontal, pues una mejor comunicación, es una comunicación óptima del cerebro, es decir, todo aquello que entre comillas y dicho de manera coloquial va sobrando, bueno, pues se va sufriendo esta apoptosis. Obviamente va disminuyendo la plasticidad cerebral, pero como les comentaba, esto, bueno, persiste a lo largo del tiempo. En estos periodos críticos, Noble y asociados estudiaron los factores genéticos y ambientales de 1,099 chicos entre los 3 y los 20 años y fueron dando seguimiento a ellos. Y algo que es contundente es que a mayor escolaridad de los padres y a mejor estímulo, como vemos aquí, es la nutrición, el ejercicio, las habilidades, por ejemplo, en aprender algún instrumento, impactan directamente en la superficie cortical, lo que refleja mejor funcionamiento ejecutivo y habilidades espaciales. Sin embargo, y a propósito, agregué aquí una diapositiva de lo que implica los celulares, que ahora los chicos posiblemente tengan estas menores conexiones porque de alguna manera todas estas habilidades y más en estos años de pandemia que hemos tenido, prácticamente el cerebro está en pleno desarrollo y estamos con menores habilidades tanto ejecutivas como espaciales. La plasticidad en el desarrollo tiene mayor capacidad de influir en la estructura microscópica. Por lo tanto, también si hay estos factores como alguna
agresión, como la vulnerabilidad de la infancia a la adolescencia, bueno, estos estímulos externos también pueden impactar en el neurodesarrollo de los niños y adolescentes. Y tenemos el sistema endocannabinoide. ¿Qué es esto? El sistema endocannabinoide es un sistema complejo de lípidos de señalización. Está presente prácticamente desde el periodo embrionario y participa en los procesos de maduración neuronal y el establecimiento de sinapsis para alcanzar esta compleja estructura del sistema nervioso central. El sistema endocannabinoide, de alguna manera, está presente prácticamente en todo el cuerpo y regula muchísimas funciones en el organismo a nivel del sistema respiratorio, reproductivo, cardiovascular, regulación de la glicemia, regulación de la temperatura, pero básicamente vamos a encontrar que los receptores del sistema endocannabinoide son el CB1 y el CB2. Para esta plática lo que nos compete es el CB1, es decir, los receptores que mayormente están en sistema nervioso central. Están en el córtex, están en el núcleo caudado y putamen, en los ganglios basales, hipotálamo, cerebro, hipocampo, amígdala, médula espinal. Prácticamente están dispersos en toda esta zona. Algunas zonas con más o menores receptores, pero prácticamente pues son los receptores del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide en el sistema nervioso central es un neuromodulador. Esto es, que tiene sinapsis inhibitorias, que son GABA, y excitatorias, que son las del glutamato. La presencia del receptor, y aquí lo vamos a ver, los endocannabinoides que tenemos son la anandamida y el 2-AG. Estos dos cuyas enzimas de degradación son la FAT y la MAGLE. ¿Cómo explicamos este sistema endocannabinoide? Este es un sistema de demanda, es decir, que se va a utilizar cuando al organismo, cuando el sistema nervioso, cuando el estímulo lo requiera. Y es un sistema de feedback. Esto significa que llega el estímulo aquí por la neurona presináptica, libera el neurotransmisor y la posináptica recibe y libera el endocannabinoide. El endocannabinoide se fija a su receptor, que es el CB1, y como vemos, bueno, esto está en un feedback, en un círculo virtuoso. Recordemos que este es un sistema de demanda, es decir, que solamente cuando sea el estímulo adecuado o necesario que mande el cerebro es cuando este sistema se va a activar. Aquí observamos que a lo largo de la vida, la infancia temprana, adolescencia y la etapa adulta, observemos aquí que en la adolescencia hay este gran contenido de CB1 disperso en el sistema nervioso central y observamos que estas enzimas degradadoras disminuyen discretamente la FA en esta etapa de adolescencia. ¿Cuál es el impacto del cannabis sobre este sistema? ¿Qué es lo que sucede cuando los adolescentes o ahora inclusive los niños consumen marihuana? Bueno, en cannabis el número de compuestos químicos presentes en el cannabis sativa oscila alrededor de 500. Los cannabinoides más estudiados, los fitocannabinoides más estudiados son el THC y el CBD. El compuesto psicoactivo por excelencia pues es el THC. Este actúa directamente sobre los receptores CB1 que están presentes en las células nerviosas. Y lo que observamos es, si ustedes se fijan aquí, nuevamente tenemos este estímulo que llega directamente a la neurona presináptica, libera el neurotransmisor, es captado por la neurona posináptica que libera el endocannabinoide. Sin embargo, si observamos que ha habido consumo de marihuana y hay THC pegado en el receptor CB1, lo que vamos a observar sin THC es que se libera GABA en estas interneuronas como un factor inhibidor para que deje de producirse la dopamina. Sin embargo, si el receptor está ocupado, lo que va a suceder es que no llega esta señalización. Y la mayor densidad de receptores CB1 está en los ganglios basales, cerebelo, hipocampo, y el efecto de estos cannabinoides básicamente va a la actividad locomotora, áreas hipocampales, corticales, y obviamente va sobre el aprendizaje y la memoria.
Para hacerlo de manera un poco más resumida, observemos esto sin cannabis en el sistema endocannabinoide. Los endocannabinoides se acoplan a las proteínas, o sea, a su receptor, que es el CB1. Luego, al estar libre el receptor, GABA, ese sistema GABAérgico, inhibe cuando ya hay suficiente dopamina liberada. Por ende, los receptores de GABA abren los canales de iones de cloruro e inhiben la transmisión del impulso, lo cual bloquea la liberación de dopamina. Entonces, lo que tenemos es poca dopamina con una sensación de placer o bienestar que está en el contexto de lo normal. Sin embargo, cuando tenemos que alguien ha consumido cannabis, el THC se fija al receptor, inhibe. La GABA ya no puede actuar como este inhibidor y lo que sucede entonces es que la menor cantidad de GABA implica en los cierres de los canales de cloruro, inhibe la transmisión nerviosa y la dopamina circula libremente. ¿Qué significa esto para fines prácticos? Es que al haber exceso de dopamina, esta sensación de placer aumenta de manera considerable y eso es parte de lo que conocemos como el circuito de recompensa. Bajo el circuito de recompensa, entre comillas, lo normal, está involucrada la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Cuando nosotros comemos algo muy rico, en la sexualidad, en una bebida, en la música, algo que nos genera este estímulo placentero, lo que sucede es que se activa el área tegmental ventral. Y entonces, al activarse esta área, se activa la vía mesocortical, que aquí tenemos, este es el área tegmental, se va al área mesocortical y también a la vía mesolímbica, que aquí tenemos todas las estructuras mesolímbicas. Esto hace que experimente una experiencia placentera. Pero como estamos hablando de la zona mesolímbica, estamos actuando sobre la memoria y sobre la parte del placer. Por lo tanto, hay un refuerzo positivo en la memoria y a futuro lo que se quiere es repetir la experiencia. ¿Qué sucede cuando se consume cannabis? Bueno, cuando se consume cannabis tenemos aquí, en el área tegmental ventral, disminuye el disparo de las neuronas dopaminérgicas, automáticamente se forma un reflejo hacia la corteza prefrontal, disminuye GABA y por lo tanto no hay inhibición de la liberación de la dopamina. Y entonces tenemos un circuito. Y lo mismo sucede en el área mesolímbica. Del área tegmental ventral se estimula el área mesolímbica también con dopamina y entonces tenemos este fenómeno excitatorio. Los efectos del cannabis son a corto y a largo plazo. A corto plazo tenemos pues esta memoria pobre control de emociones, procesamiento lento, peor resolución de problemas, menor comprensión verbal. Y recordemos que en la adolescencia, por definición, los adolescentes, al tener esta inmadurez de la corteza prefrontal, pues son impulsivos, la parte del juicio no la tienen tan clara, a veces toman conductas o actitudes que no necesariamente son las que irían más acorde con la lógica, sino que realmente toman decisiones impulsivas. Obviamente, si esto le aunamos la presencia de cannabis, bueno, pues vamos a tener también la falta de coordinación motora, juicio y que es el gran riesgo de los brotes psicóticos. A largo plazo, lo que podría favorecerse, que es alguna de las teorías ahora respecto a los procesos esquizoides, es el neurodesarrollo alterado. Recordemos que prácticamente desde segundo, tercer trimestre del embarazo y la etapa a partir de los 4 años y más en la pubertad, hay esta neurogénesis y por lo tanto puede haber desconexión en la conectividad de las redes prefrontales y subcorticales. Obviamente esto genera la adicción, ya veíamos en el núcleo de la recompensa, y disminución en el coeficiente intelectual. En cuanto a las enfermedades mentales, la posibilidad de psicosis, ansiedad, depresión, el famoso síndrome amotivacional, aumento de los síntomas, más la posibilidad de procesos o de esquizofrenia. Este es un estudio que se realizó en pacientes con esquizofrenia y
el consumo de cannabis. Y lo que se observó, los posibles mecanismos del daño son la alteración en la actividad eléctrica sincronizada, es decir, sobre las ondas tita y las ondas alfa, alteraciones importantes en el neurodesarrollo, modificaciones epigenéticas y sobre todo alteración en el sistema endocannabinoide, observando que los receptores CB1 tienen mayor densidad de circuitos cerebrales relacionados con la emoción y la cognición, que es la patología, pues de alguna manera característica en los pacientes con esquizofrenia. El aumento de la anandamida en líquido cefalorraquídeo. El cannabis produce este desacoplamiento cognitivo en el que podría ser mucho más presente en este tipo de pacientes la paranoia, los cambios de memoria, la desinhibición atencional. Y este es un esquema que parece un poco complicado, pero que me pareció fundamental para todo lo que hoy se está hablando a nivel político, a nivel de congresos de los países. Y lo que quiero mostrarles es, en esta gráfica estamos observando cómo es esta dinámica entre el sistema de las sinapsis excitatorias e inhibitorias. Esto que ustedes ven aquí en amarillo un poco más claro, segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Esto qué significa? Que si en ese momento hay alguna estrés materno, infecciones, alguna circunstancia ambiental, genética, de exposición tanto de la madre como del producto, bueno, pues aquí se habla de más de 100 genes afectados del neurodesarrollo. ¿Qué significa? Que si por alguna razón se afectaron más de 100 genes, hablamos de este modelo que se llama del doble golpe. Es decir, todo lo que sucedió acá en esta etapa del embarazo podría haber dañado, entre comillas, más de 100 genes, y cuando hay más de 100 afectados, hay un riesgo ambiental que puede ser trauma psicológico, emocional, el uso de sustancias como cannabis. Ahora se le llama este modelo del doble golpe. Es decir, que aquellas personas que durante el embarazo pudieran haber tenido algún trastorno en el neurodesarrollo, no necesariamente van a desarrollar esquizofrenia, pero si tenemos en la teoría del doble golpe, pues muy probablemente cualquier factor de este tipo, ambiental, biológico, psicológico, trauma, puede desencadenar la presencia de este tipo de padecimiento. Y obviamente aquí al explicarles es de los 0 hasta el inicio de la pubertad tenemos toda esta explosión de las sinapsis prefrontales excitatorias. ¿Qué significa? Bueno, es todo lo que los niños necesitan, es esta expansión para hacer todas las actividades y el aprendizaje en esta primera y segunda infancia. Y por otro lado, tenemos que las sinapsis prefrontales inhibitorias están disminuidas. Esto sería lo normal. ¿Qué sucede en pacientes con esquizofrenia que tenían más de 100 genes afectados en el neurodesarrollo? Pues lo que observamos aquí es que la línea definida es lo que se esperaría y la línea punteada es lo que sucede en pacientes esquizofrénicos. Esto significa que si observamos aquí en las inhibitorias tienen un retardo y que además también en estos pacientes está la poda sináptica, lo cual significa que la poda sináptica solo es en las sinapsis excitatorias. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo del consumo de cannabis antes de los 20 años? Bueno, que si los chicos consumen marihuana, THC en edades muy tempranas, 12, 13, 14 años, y casualmente tuvieran parte de estos genes afectados en el neurodesarrollo, lo que estamos observando ahora son brotes psicóticos que en lugar de cómo se solían presentar después de los 20 años, ahora tenemos los brotes psicóticos entre los 13, 14, 15 años, secundario a este modelo del doble golpe. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que una vez que se ha presentado un brote psicótico, hay que estar en el seguimiento de estos pacientes con la finalidad de observar si no desarrollan esquizofrenia. Hay esta reorganización de la corteza prefrontal y por lo tanto también tenemos esta inervación de las dopaminérgicas e interneurales locales que están ricas en CB1. La presencia de THC en el estado neuronal
es con un exceso de dopamina en el área tegmental ventral, que como lo vimos en la diapositiva anterior, favorece la disminución de GABA y por lo tanto estados excitatorios en el cerebro del adolescente. Se refleja esto entonces en la corteza prefrontal con una disminución importante en GABA y por lo tanto mayor predisposición ante el consumo de estas drogas adictivas. Bueno, a mí me parece que esto es de suma importancia porque cuando se ha hablado ahora de este consumo recreativo del cannabis, creo que como Academia Mexicana de Pediatría tendríamos que tratar de intervenir a nivel de los congresos gubernamentales para, pues de alguna manera, sí, lo digo tal cual, prohibir el consumo de estas sustancias por lo menos antes de los 20 años, donde las posibilidades de una lesión o de tener alteraciones en el neurodesarrollo pueda predisponer a enfermedades neurodegenerativas en el futuro. Muchísimas gracias.